Hoy quería compartir, el Señor puso el sentir de esta palabra que se encuentra en Hebreo 3, 7, el reposo del pueblo de Dios. Y en verdad a veces creemos y no hemos quedado con que para estar en el reposo de Dios debemos esperar llegar al cielo o llegar a estar con el Señor. Lo cierto que no es así. Desde el principio el Señor nos quiso dar el reposo y nos quiere dar el reposo, como también en los tiempos pasados, cuando sacó a Israel del pueblo de Egipto. Es cierto que por la dureza de su corazón y por no hacer la voluntad de Dios, por no ser obediente a Dios, vivieron y pasaron lo que vivieron, ¿no? Un camino duro, áspero, apartado del Señor, a la deriva 40 años, y a veces estamos así también nosotros, ¿no? Aún en la prueba y en la lucha el Señor nos da el reposo, aún en las adversidades. Tenemos que descansar en la presencia de Dios. Y eso se adquiere cuando hay una obediencia, cuando hay una sujeción a Dios, cuando ponemos la palabra de Dios por obra y a quienes nos presiden obedecemos y estamos sujetos a ellos, a las autoridades puestas por el Señor, hay bendición. Por eso quería compartirle en esta mañana esto, para que vos, como yo y todos nosotros, y como iglesia y como creyente cristiano, discípulo de Cristo, podamos alcanzar el reposo en el gozo del Señor, en el cual si bien día a día hay luchas, hay pruebas, hay adversidades, dolores, que a veces no es fácil pasarlo, vivirlo, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aún en esos momentos tenemos reposo. Siempre tengo y le doy la gracia al Señor por las situaciones que me tocaron vivir, ¿no? Y cada día que pasa lo comprendo más. El como ser un ejemplo, la pérdida de un hijo, de mi hijo mayor, y pude tomarlo, aunque me dolió, pero pude tomarlo con todo el amor de Cristo. Y en ese momento le dije al Señor, si es tu decisión, Señor, que sea tu voluntad. Con todo el dolor del alma, agradeciéndole al Señor por el suceso, por lo que acontecía en ese momento. Y aunque le decía al Señor, no, no, hasta que el Señor me dijo, soy yo. Y ahí pude soltar a mi hijo y decir, Señor, es tu voluntad, que sea tu voluntad. El Señor está ahí y Él prometió estar con nosotros siempre. Él es quien nos consuela, por eso debemos ser obedientes para entrar en el reposo del Señor. Oramos que sea el Espíritu Santo en esta mañana, hablándonos a través de su palabra. Señor Jesús, en esta mañana te agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, tu compasión, Señor, con cual nos abraza y nos ama cada día, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y te agradecemos en esta mañana por abrir nuestros ojos espirituales y guiarnos siempre a la verdad, Señor, al conocimiento, a tu sabiduría, Señor, que es hermoso y es maravilloso, Señor. Bendito eres. Santo sea tu nombre. Fue tu beneplácito quien nos abrazó, Señor. Es por eso que hoy estamos aquí, por tu misericordia, Señor, tu compasión. Gracias, Señor, porque si no, no estaríamos en este lugar si no hubiese sido por tu inmenso amor, por entregar tu vida allí y morir por todos nosotros los pecadores, siendo tú, Señor, sin pecado, puro y sin mancha. Te agradecemos, Señor. Bendito eres, Señor. Amén, Señor. Como título le puse
La palabra del Señor, si bien comienza con el título, dice el reposo del pueblo de Dios, yo le puse como título, entra en el reposo de Dios. Como decía al principio, muchas veces parece que no hemos alcanzado todavía entrar en el reposo del Señor. Lo podemos ver en nuestro andar, en nuestro caminar, como estamos. Son alarmas encendidas que se encienden en nuestro carácter de cómo estamos. Ahí podemos notar, tanto como ustedes como yo quien habla, cómo estamos. Hay una alarma que se enciende y eso nos habla de que todavía no hemos adquirido todavía el reposo del Señor. Hay cosas que ordenarlo en nuestra vida, en este peregrinar, en este camino, en el Señor y con el Señor, ordenarlo día a día y ver y evaluarlo y escañarnos, examinarnos cada día nosotros mismos, cómo estamos, cómo es nuestro andar, cómo es nuestro caminar. Cuando vienen dichas pruebas, diversas pruebas, cómo reaccionamos. Si descansamos, si tenemos esa paz en el Señor, ¿cómo contestamos? ¿No? La verdad que cuando estamos en el reposo del Señor tenemos paz, tenemos tranquilidad. Él nos da todos los recursos, nos da todo lo que necesitamos para que esa paz esté en nosotros. Solamente tenemos que tomarla y obedecer a su palabra. Comienza así Hebreos 3:7 dice, y habla, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy mi voz y no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Gloria a Dios. Habla del pueblo de Israel, como decíamos al principio, cuando fue sacado de Egipto y el pueblo, yendo por el desierto, empezó a murmurar, a blasfemar el nombre de Dios y de Moisés, de quien lo había sacado, a murmurar por las cosas que no tenía, no le faltaban, y hablar mal de Moisés. Perdón. Como también el nombre de nuestro Dios. Entonces tentaron a Dios. Es por eso que dice, si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron. Cuando nosotros no obedecemos y nos enojamos muchas veces por ciertas situaciones o adversidades que nos pasan y no entendemos el por qué, si servimos a Dios y seguimos a Dios y nos pasan diversas pruebas, diversas luchas, enseguida tenemos por naturaleza humana de murmurar o de hablar o blasfemar el nombre de Dios, o como muchas veces lo hemos hecho, aún quien habla, nosotros mismos, en otros tiempos, tal vez de la congregación, de quienes nos presiden, y blasfemar así. Eso es contender, tentar a Dios, como el pueblo de Israel que lo tentó en el desierto, donde me tentaron, dice el versículo 9. Vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Vagar en su corazón es hacer lo que a mí me parece en la dureza de nuestros corazones, por causa del pecado, rebelarme contra Dios y vivir como yo quiero y andar como quiero. Es por eso que a veces, muchas veces, de nuestro carácter, nuestra forma de accionar, de andar,
no es la adecuada la que Dios tiene para con toda la creación, para con todo su pueblo. Dios quiere darnos el reposo hoy, no mañana ni a futuro. Tenemos y creemos que ese reposo lo vamos a tener cuando lleguemos al cielo. Lo cierto que no es así, dice hoy, dice el Señor. Quiere darnos ese reposo. Comienza aquí este reposo. Cuando está Cristo sentado en el trono que corresponde, que es el centro de nuestro ser, estamos en el reposo, cuando Él tiene el control de todas las cosas. Ese reposo lo podemos vivir, lo podemos palpar aún en la lucha, en las pruebas y en las adversidades, porque el gozo del Señor me hace estar seguro, me hace sentir confiado, aunque sea dura la adversidad y la prueba y la lucha en la cual esté pasando y viviendo. Lo he podido comprobar no solamente en una oportunidad, sino en varias oportunidades. Fue Él quien me dio el descanso. Es por eso que hoy estoy aquí hablándole a usted y dando testimonio de lo que Él ha hecho y hace con todo y cada uno de nosotros. Seguramente que todos nosotros hemos experimentado el amor de Cristo, la misericordia y la compasión que tuvo, tiene y tendrá siempre para con nosotros, para aquellos que los aman, que obedecen a su palabra y la ponen por obra. Y dije, siempre andan vagando en la dureza de su corazón y no han conocido mi camino, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. No pudieron conocer y ver y entender este pueblo de Israel, y a veces nosotros muchas veces nos identificamos o somos similar a este pueblo de Israel por no obedecer. No podemos ver lo que Dios tiene para con nuestra vida. No podemos conocer, no podemos vivir, no podemos experimentar por la desobediencia, porque me pasó dicha prueba y me enojé con Dios y empecé a vivir y a volcarme como vive el mundo, como ofrece el sistema, como ofrece el mundo a todas estas cosas que van contra la voluntad de Dios. Y no podemos experimentar lo que Dios tiene para con nuestra vida. Hemos oído y escuchado muchas veces y varias veces que lo que el Señor tiene para con nuestra vida es bueno, es agradable, porque la voluntad de Dios es así, buena, perfecta, agradable para nuestra vida. Cuando obedecemos, somos sujetos, somos sumisos a su palabra. No pudieron ver ni conocer lo que Dios tenía por la dureza de su corazón, por vivir una vida de pecado, este pueblo de Israel, volcarse a la idolatría, murmurar el nombre de Dios y de Moisés, enojarse por lo que no le daba a Dios y murmurar por lo que comían en Egipto y en el desierto no lo tenían para comer. Provocaron a Dios a ira, a enojo, a contender con Dios, y a causa de esto no pudieron entrar en el reposo del Señor y a la tierra prometida que Dios le quería dar. Cierto así que muchos murieron en el desierto, muchos han quedado en el camino, y podemos ver muchas veces cómo hermanos quedan en el camino, que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, que se renueva de día en día, que vuelven a venir y Dios nos da otra oportunidad para ponernos a cuenta con Él. Cuánto nos ama Dios, qué bueno que es Dios y quiere lo mejor para nosotros, para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestras familias. Como siempre le digo, me gusta hablarle a la familia. Sabe el diablo que detrás de nosotros, de cada rey y sacerdote, si nosotros caemos, hay varias almas, varias personas que también caen. Es por eso importante, hoy te hablo a ti como rey y sacerdote y como cabeza de hogar, pero también a la ayuda idónea. No somos nosotros solos, debemos pensar en el prójimo, en nuestras herencias, en quienes vienen detrás de nosotros,
y aún quienes están al lado de nosotros, nuestro prójimo, pensar en ello y decidir no solamente por nosotros, sino también por ellos, en hacer la voluntad de Dios, caminando y andando así como lo hizo el Señor Jesucristo, siendo ejemplo, poniendo la palabra por obra, que cuesta, pero cuando estamos con el Señor nada es imposible. Por eso la importancia de ser sujeto, obediente a la palabra de Dios, ser sumiso para entrar en ese reposo. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Mirá, hermano, que no haya ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuándo es que el Señor quiere que entremos en el reposo? Y varias veces vamos a ver en este contexto que dice varias veces hoy. El Señor conoce tu corazón, conoce tu mente como la mía, como la de cada uno de los que estamos aquí, que todavía no hemos podido alcanzar ese reposo. Algunos tal vez ya lo hayan alcanzado y descansan en el Señor aún en las pruebas y en las adversidades, y conocen y entienden, y nuestro corazón y el corazón de ellos están alineados al corazón de Dios, a entender y a conocerlo, un corazón dispuesto a dejar tratarse por Dios, a dejar edificarse por Dios, a fortalecerse, a entender y a conocer los tiempos de Dios. Es por eso que dice, mirá, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que endurece nuestro corazón es la rebeldía, el no querer obedecer a Dios, el pecado, y el pecado me aleja de Dios. Exhortar significa animar, convencer a los creyentes a través de la palabra. Jesucristo exhortaba a sus seguidores con parábola, con ejemplo, los guiaba, buscaba la manera, buscaba la forma, y esto es para nosotros como pastores, como líderes de grupo, como hermanos crecidos, a exhortar a otros, a instruir, buscar la manera, la forma para que mi hermano pueda entrar en el reposo. No es solamente que yo entré en el reposo y ya está, sino que debo esmerarme y esforzarme, instruir, guiar a mi hermano, aún de lo que he aprendido, de lo que me han enseñado, y aún no solamente con palabras, sino también con hechos, siendo ejemplo, porque podemos ser muy conocedores de la palabra y podemos tener mucho entendimiento. Pero ¿cómo es nuestro andar? ¿Cómo es mi caminar? ¿Soy ejemplo a la hora de hacer una obra? ¿Estoy primero? Esto da la pauta y el ejemplo como lo hizo Cristo. Cristo no solamente fue en palabra, sino que fue ejemplo en hecho. Y la verdad que esta es la mejor manera y forma de exhortar a nuestros hermanos, poniéndolo nosotros en primer lugar a la hora de la obra, del servicio, y estar acompañando a nuestros hermanos y lo que hemos aprendido de quienes nos presiden, también volcándoselo a ellos, así como lo hacía Jesús. Lo que había recibido del Padre, buscaba la manera y la forma de instruirlo y de enseñarlo. Y así estuvo 3 años con sus discípulos enseñándoles. Aún con parábola le hablaba a la gente, a sus seguidores,
para que entendieran y conocieran al Padre. Es por eso que exhorta y dice hoy que ninguno de vosotros endurezca su corazón por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si hoy se oye, no endurezcamos nuestro corazón como al principio donde lo provocaron a Dios. Es por eso que Dios nos habla hoy, que no endurezcamos nuestros corazones. Gloria a Dios. Porque somos hechos participantes, dice, de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Cuándo estamos oyendo hoy su voz? ¿Quién me puede decir cuándo estamos oyendo su voz? Hoy Dios no está hablando. Te habla a ti, a mí, a todos. No endurezcamos nuestro corazón cada uno de nosotros como Dios sabe cómo estamos. Obedezcamos a la palabra de Dios. Ordenémonos, escañémonos. Cada uno de nosotros, Dios nos habla hoy. Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esa confianza del principio, que es la fe en la cual creímos en la palabra de Dios y gozosos cuando recién vinimos y tuvimos ese primer amor, ese encuentro con el Señor. Debemos retenerlo. Esa fe, que no sea una fe fingida, sino que sea una fe la cual se note por nuestras obras, que es testimonio, que es garantía, que es carta leída de que creemos en Dios, que tenemos la confianza en Dios, que la fe. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No estamos oyendo hoy la palabra como en esos tiempos. ¿Quién la oyeron y le provocaron? Que fue el pueblo de Israel. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿No somos todos nosotros los que el Señor nos rescató y nos sacó del mundo, del sistema, de la inmundicia, del pecado? Hoy nos habla y me habla el Señor. Y esto no es para acusar, sino es porque el amor de Cristo nos abraza y quiere que entremos en el reposo. Su amor, su misericordia, como lo hizo y lo hace cada día conmigo, lo quiere hacer con todo y cada uno de nosotros. Entremos en el reposo del Señor. Tengamos el gozo, la paz, la alegría que el Señor quiere que tengamos aún en la lucha, en la prueba, que lo conozcamos, que sepamos que lo que Él tiene es bueno, agradable para con todos nosotros, que es perfecto, su propósito, su plan está terminado. Triste sería que todavía no hayamos entrado. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Gloria a Dios. Le agradezco al Señor por haberme sacado del mundo y día a día como me va perfeccionando y sacando todo lo que no es de Él en mí. Día a día obra el Señor, pero también debo ser obediente. Debo ser sujeto a la palabra de Dios, ponerla por obra, que hay cosas que cambiar, que hay cosas que hacer. Pero debemos ser obedientes, un corazón dispuesto a dejar tratarse por el Señor, por su palabra, por su Santo Espíritu, ser obediente al Espíritu.
Gloria a Dios. Y perdón que hable así, no es que esté enojado, sino que es el tono que me da un gozo y una alegría poder hablarle con esta palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo, que quisiera que todos entremos como el Señor es el primero que quiere que todos entremos en el reposo de Él. Él quiere darnos descanso, quiere que reposemos, Él quiere tenerlo en sus manos, en sus brazos. Él nos ama verdaderamente y es por eso que esta palabra ha llegado hoy, porque ve el sufrir, el andar nuestro, el seguir en esclavitud por consecuencia de la desobediencia. Gloria a Dios. Démosles un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Y con quién estuvo disgustado? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Con quién estuvo disgustado el Señor? Con aquellos que no quisieron oír la voz de Dios, ni poner por obra su palabra, ni obedecer. A causa de la desobediencia de ellos, lo que eran 40 días tuvieron que andar 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Dios no comparte su lugar con nadie. Es por eso que hoy no habla. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Debemos obedecer hoy a su palabra para entrar en el reposo de Dios. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, de no creer a la palabra de Dios, por dudar de la palabra de Dios. ¿A cuánto le ha pasado? En el principio, ¿será así esto? Voy a ir a ver a la iglesia para ver cómo me va, si es así como dicen. ¿Cuánto hemos dudado, no? Y a causa de la incredulidad no pudieron entrar, sino que quedaron en el camino. Su cuerpo cayeron ahí en el desierto. Y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Gloria a Dios. Aleluya. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, dice, ¿no? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Podemos ver por nuestro andar y nuestro caminar si lo hemos logrado, si no lo hemos alcanzado. Parece ser que algunos no lo han logrado, no lo han alcanzado por la incredulidad. Temamos, dice el Señor. Temer significa respeto, reverencial y asombro hacia Él. Es un don del Espíritu Santo que implica reconocer su poder, soberanía y autoridad. Eso es temer, temamos, reconocer el poder de Dios, que lo que Dios promete lo cumple, lo que Dios anuncia lo cumple. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos infinidades de promesas de nuestro Señor y aún nos prometió que estará con nosotros hasta el último día y siempre. Por eso que debemos temer. Entonces quiere decir que no hemos temido a Dios en su palabra cuando no lo hemos logrado y no lo hemos alcanzado por causa de la incredulidad. Debemos creer a la palabra de Dios. Temamos no sea que permaneciendo aún la promesa, aún no
permanece la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué muchas veces andamos así y reaccionamos así con enojo? Por la dureza de nuestro corazón, por la incredulidad que todavía hay en nosotros, por rebelarlo contra la voluntad de Dios y vivir como nosotros queremos. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. También a nosotros se le ha anunciado y se lo anuncia el Evangelio, que son las buenas nuevas palabras de salvación, como también se anunció a ellos cuando fueron sacados de Egipto, cuando fueron rescatados, pero no la oyeron. Las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Le faltó fe, creerle a la palabra de Dios. ¿Tenés fe? ¿Le creés a la palabra de Dios? ¿Le creemos? Tenemos obras. Y esas obras son conformes a la voluntad de Dios. Y ahí alcanzamos el reposo. Cuando tenemos fe, cuando creemos, cuando somos obedientes, cuando tenemos obra. La obra es poner por obra su palabra. No conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de quien nos creó, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, conforme a la voluntad de Cristo. Ellos también fueron predicados y anunciados, pero le faltó la fe. Es por eso que no pudieron entrar en el reposo de Dios. Pero lo que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por la dureza de su corazón no pudieron entrar al reposo de Dios. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Las obras de Dios ya están terminadas, están hechas, su propósito ya está hecho. Ahora está en vos, en ti, en mí y en cada uno de nosotros, si somos partícipes de la obra de Dios la cual ha terminado. Tu fe la determinará, tu confianza, tu creer, si sos partícipe o te quedás en el desierto. O nos quedamos en el desierto, me incluyo. Debemos creer a la palabra de Dios, porque en cierto lugar en el 4:4 dijo así al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En Génesis 2:2 habla de que Dios reposó al séptimo día, luego de haber hecho todas las obras, hasta el día sexto, y el séptimo día descansó. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando entramos en el reposo del Señor hay descanso de vuestras obras y reposamos en Él. Cuando hay obediencia, cuando hay sujeción. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aún Dios reposó de todas sus obras. ¿Cuánto más nos quiere dar a nosotros reposo el Señor? Es difícil, es dura la prueba, la adversidad, la lucha, la situación por la cual estemos pasando, pero Dios habla de un reposo. Hay reposo, hermano, para los que confían, para los que creen a la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. La desobediencia no me deja entrar, no me permite entrar al reposo de Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Desobediencia es el rechazo a cumplir la orden de Dios. La desobediencia puede tener como consecuencia el desánimo, la pérdida de bendiciones. No me deja recibir y tomar las bendiciones que Dios tiene para con mi vida. Esas bendiciones de gozar de la paz, del gozo del Señor, de donde hay una armonía, donde tenemos todas las cosas en común, donde mi casa y yo servimos a Jehová. La desobediencia no me hace estar alineado primeramente con Dios y luego con quienes me presiden, con mis hermanos, con mi familia, con mi prójimo. El desobedecer a Dios me desordena. No puedo recibir sus bendiciones. Otra vez en el 7:4-7, determina un día hoy. Nuevamente dice, otra vez determina un día, hoy. Hoy nuevamente el Señor nos invita a entrar a su reposo, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyere, ¿cuándo? Hoy, su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nuevamente dice, no endurezcáis vuestros corazones, que no sea la palabra nomás oída y olvidándolo de ella. No endurezcamos nuestros corazones, no lo olvidemos de esta palabra que nos habla hoy el Señor. Cuando lleguemos a nuestro hogar, no nos olvidemos, cuando nos vayamos de aquí, no endurezcamos nuestros corazones, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El reposo que le dio José de hacer entrar a la tierra prometida no era solamente ese el reposo que Dios le quería dar, sino el reposo en nuestro ser interior, de reposar en Él, al ser obediente, a ser sujeto a su palabra, a obedecer a Él, a creerle a su palabra. Hay reposo, hay paz en mi alma, en mi ser interior. Mi ser transmite paz, transmite amor cuando está la presencia de Dios, cuando hay reposo. Mi andar y mi caminar da testimonio si estoy en el reposo o si todavía no he entrado. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es un reposo espiritual que se alcanza a través de la fe, de creerle ese reposo que quiere dar el Señor. Es un reposo espiritual, es un reposo en el cual mi alma tiene paz, como decíamos, tiene tranquilidad. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. ¿Hay reposo en tu vida hoy? ¿Hay reposo en mi vida hoy? Cada uno de nosotros, como Dios sabe, tengo la paz, tengo el gozo. Procuremos, pues, entrar en el 11, en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. El versículo 11 dice, procuremos. Procurar es hacer el esfuerzo para conseguir lo que se anhela. Debemos esforzarlo
cada día a entrar en el reposo del Señor. Sabemos que es duro este caminar, este peregrinar, este tiempo, este camino, y qué largo de recorrer, pero lo debemos hacer en el reposo del Señor, en su mano, teniendo la confianza en Él, viviendo día a día tomado de su mano, de su promesa, en esperanza contra esperanza todos los días, aunque mi día me levante y siga la prueba, siga la lucha, sigo avanzando, no retrocedo. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Creerle a su promesa. Él prometió estar con nosotros, por más dura que sea la adversidad, la prueba. Él está todos los días y quiere estar todos los días, porque quiere que estemos en el reposo, en sus manos, reposar en Él, descansar en Él, por más prueba dura que sea. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué no hay reposo? Porque hay desobediencia, porque hay incredulidad, porque no hay fe, porque nunca creímos a su palabra y a su promesa. ¿Por qué no podemos alcanzar ese reposo? Es por eso que el Señor anhela y te dice hoy, entra en mi reposo. Reposa, que tu alma tenga reposo, tu ser interior tenga reposo, para que eso se note, se refleje y lo transmita a tu prójimo. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es más cortante, va a lo más profundo, conoce nuestro corazón, aún ni nosotros sabemos. Es importante leer la palabra de Dios, que es Espíritu, es Cristo mismo, dejar que sea el Señor que vaya a lo profundo de mi corazón. ¿Qué es lo que me hace hoy no tener reposo? ¿Por qué esta ira? ¿Por qué este enojo? ¿Por qué la contienda, las discusiones, las peleas? Hay algo en mi corazón que no me deja entrar en el reposo del Señor. ¿Por qué no puedo tener el gozo del Señor cuando otros lo tienen? Y aunque te busco, Señor, ten misericordia de mí. Habla con el Señor. Señor, muéstrame lo que me hace hacer una persona que no quiero ser, ni mi carácter quiero tenerlo. Muchas veces le he preguntado y hablo con el Señor para que transforme, cambie día a día mi carácter. Siempre hay algo para ordenar, para corregir, y aún hay revelaciones que el Señor nos quiere dar. Hablar con Dios, ponerse a las manos de Dios, y aún de los que nos presiden, dejarnos instruir. Nuestra rebeldía no quiere eso. Nuestra falta de confianza, de fe en el Señor, en su palabra, no nos deja. No debemos ser incrédulos. Debemos tener fe, creerle a las promesas de Dios, tomarlo de su promesa. Su palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Aún nuestra conciencia nos habla de cómo estamos. Aún el Espíritu Santo nos advierte. Y su palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué intenciones hay en nuestro corazón hoy? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No estamos solos, hermanos. En algún momento, y cuando llegue ese momento que es la venida del Señor, todos y aún quien le habla, tenemos que dar cuenta a nuestro Señor, lo que sea hecho de palabra o de hecho. Versículo 4:14. Por tanto, teniendo
un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y nos dice, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es esa profesión? Perdón. Retener nuestra profesión. Le preguntaba a Dios cuál era retener nuestra profesión. Escudriñando y buscando, el Señor me habló y me dijo que la profesión es la fe. Retener esa fe desde el principio, cuando te convertiste al Señor, cuando te predicaron, cuando te anunciaron las buenas nuevas de salvación, como decíamos, cuando estábamos en ese primer amor. Retengamos nuestra profesión, la fe, el creerle a Dios, que Él me librará de toda adversidad, de toda prueba, de toda lucha. No sé cuál sea tu adversidad, tu lucha hoy en este momento. Hoy es el tiempo que entre en el reposo del Señor, por más lucha, por más prueba, por más adversidad que tenga. El Señor quiere que entre en su reposo. Aún gózate, gocémonos en el Señor, aún en diversas pruebas y diversas luchas. Él nos da la victoria, de Él viene la victoria. Creámosle al Señor, retengamos nuestra profesión, la fe, la confianza en Él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Compadecerse es tener misericordia con todo y cada uno de nosotros. Se compadece de nuestras debilidades. Él quiere ayudarnos, quiere salvarnos, quiere levantarnos si caímos. Recurrir a Él. Cada día confiar en Él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿En qué está creyendo que Dios no lo podrá hacer? Durante mucho tiempo decía que era imperdonable. Hasta que conocí a Claudio, y no por vanagloriar a Claudio. El Señor me lo mostró, pero gracias que conocí a Claudio y por la sabiduría que el Señor había delegado en él y había puesto, y transmitirla en mí, pude ser salvo de esa incredulidad, de que era imperdonable. ¿Sabe qué? Dios, no hay nada imposible para Él. ¿Qué está creyendo que no te pueda perdonar Dios? ¿Habrá algo imposible para mí? Te dice el Señor. No hay nada imposible. Él fue tentado en todo y aún sin pecado, no tuvo pecado y venció todo. Es por eso que hoy te dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuál es tu debilidad que no podés vencer? Corramos al oportuno socorro a Jesucristo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Dios no rechaza a nadie, ni Jesucristo rechaza a nadie, ni el Espíritu Santo rechaza a nadie. Si no comparte con el pecado, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y Él conoce y sabe de tu pasar y de tu vivir. Es por eso que hoy quiere que entre en su reposo. Quiere sacarte de la esclavitud, quiere libertarte. Aún muchas veces podemos estar sentados como lo estuve en otros tiempos y seguía esclavo del pecado por la incredulidad que había en mi corazón, en mi mente, de no creer que Dios me podía perdonar. Tal vez hoy te encuentre así y hoy te dice el Señor que entre en su reposo. Él quiere que entre, que tenga paz, que pueda transmitir esa paz a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, a tus compañeros de trabajo.
Gloria a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ese favor no merecido, para alcanzar misericordia, compasión, esa dolencia que tiene Jesucristo por todos nosotros, al ver cómo estamos y que vivimos esclavos a la incredulidad, a lo que nos predica y nos habla el enemigo muchas veces en nuestra conciencia. Es por eso que hoy quiere que entremos en ese reposo, hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es Jesucristo. Él viene a socorrernos, ya vino, ya pagó por nosotros y va a volver a venir. Este es el tiempo, es hoy. El Señor quiere que hoy entre en el reposo de Él. Él es el oportuno socorro.